Buenos días, más despiertos todos. Soy Víctor Blanco, soy investigador del programa de uso eficiente del agua en la agricultura en el IRTA y vengo a presentar también los resultados preliminares, como todos, resultados de primer año del uso de cubiertas vegetales, en nuestro caso en Lleida, en Raïmat. El contexto creo que ya estaba muy bien explicado, pero lo que queríamos era, me ha gustado mucho antes lo de generar información. Queremos eso, queremos validar y generar información del uso que tiene y el impacto que tienen las cubiertas. En este caso, sobre todo, fijándonos en los ecoregímenes de la PAC y en una de las excepciones que planteaba el Real Decreto 1028 del 2024, en el que habla de que las zonas de secano con precipitaciones inferiores a 400 milímetros tienen posibilidad de hacer un manejo del suelo en lo que es la cubierta alterna. Claro, esto sí que nos parecía interesante porque se plantea la cubierta alterna como una mejora para las zonas de secano, cuando todavía entendemos que no hay unos datos que puedan ver si existe competencia, si no, y qué alternativas hay. O sea, no solamente implantarla, porque al final sí que tiene una ayuda económica, sino que hay que hacer con ella, cómo manejarla y darle unas respuestas, unos datos detrás de por qué sí o no adoptar estas estrategias. En nuestro caso, el proyecto BitImpact plantea los mismos tratamientos en todas zonas que son similares o que pueden ser consideradas de secano árido o semiárido para 3 escenarios, que son Extremadura, Castilla y León y Cataluña, y vamos a mostrar los datos del primer año de Lleida, como he dicho. En este caso el ensayo se realiza en Raïmat. Raïmat es una bodega que está a 20 minutos de Lleida, en la denominación de origen Costers del Segre. Tiene 2.500 hectáreas, es una bodega muy importante. Tiene además también todo su cultivo en ecológico y tiene una implantación de vinos de calidad, de cava, tiene mucha producción de todos los tipos de variedades. Además allí también ya todo lo que tienen es en regadío, toda la producción de uva de vinificaciones bajo riego tecnificado, con estrategias de riego deficitario controlado basados en el estado de la planta, y ya tenían implantado las cubiertas vegetales. Ellos ya habían hecho una implantación de este tipo de cubiertas para el manejo del suelo, pero querían adaptarlo, puesto que la variabilidad también en 2.500 hectáreas es enorme. En nuestro caso, solamente por definir, el riego deficitario que se aplica controlado, el déficit es en post-envero, pero sí que se riega en el momento después de la vendimia. Entonces tendríamos un momento pre-envero en el cual no nos interesa tener estrés, un post-envero en el que el estrés debe de ser controlado, pero sí que lo queremos, y un momento post-vendimia en el cual volvemos otra vez a evitar un estrés excesivo. También destacar en el suelo, que es un suelo franco-arcilloso, pero muy pedregoso. Esta sería la parcela específicamente donde tenemos el ensayo con todos los tratamientos. Son 5 tratamientos. Riego con suelo labrado, riego con cubierta alterna y riego con cubierta total, y además 2 que en otros casos los han llamado secano, en nuestro caso lo llamamos supervivencia, porque además hemos visto ya algunos datos también de Albacete en los cuales llegaban a valores de menos 1,5. Claro, entendemos que eso no es una realidad, entonces si llegásemos a esos valores, nuestra idea es aplicarle un riego de emergencia, porque no tiene sentido ver cómo va cayendo el potencial y cómo va afectando a la planta. Bueno, son 4 repeticiones, las vemos aquí distribuidas. Para hablar de la cubierta vegetal, que es el otro gran factor que estamos evaluando, nuestra cubierta vegetal es autosembrante, ya estaba implantada, pero tiene presencia de malas hierbas también. Bueno, principalmente lo que tiene es cebadilla, pero eso, este año, por ejemplo, hemos tenido bastante cardo, también cerraja, o sea que sí que hay una presencia más allá de lo que en teoría tenemos. La anchura que tiene es de 1,5 metros, viene a cubrir el 60-65% del espacio entre calles, y se realizaron, cuando se llega a más de 30 centímetros de altura, una siega en esa zona. Se hicieron 2 siegas este año, y cada vez que se hace una siega también evaluamos si hace falta, y en este caso sí, hacer un labrado en el otro tratamiento. Por repetir también un poco lo que hemos visto, esta es la imagen que tiene el año agrícola 2024-2025. Yo creo que ya han hablado de marzo mucho, en nuestro caso también corresponde al 30% de lo que supone el año, y si pasamos por compararlo, esto sería en azul claro lo que es un año normal, y esto sería este. Claro, el impacto que ha tenido este marzo ha sido increíble. De hecho, el trabajo o el entrar a las propias, ya hubiera cubierta vegetal o no, como llovía tanto, no podíamos. Entonces eso es una limitación también fuerte que hemos tenido durante este mes de marzo. Por fijarnos ahora también en el periodo de riegos, en la temporada de junio a vendimia, a septiembre. No, aquí lo que también vemos es que, aunque llovió tantísimo en marzo,
Luego la realidad es que sí que hemos tenido muchos periodos en los que no, o sea, hemos tenido déficit hídrico. Entonces, aunque dentro de 20 años, cuando estudien cómo fue el 2025, hablarán de un año húmedo, porque sí, tenía un 15% más de lo que es habitual, la realidad es que también hemos tenido un año muy seco. Tenemos 14 días en junio con temperaturas por encima de 35 grados, volvemos a tener 14 o 13 días en agosto, se repite de manera constante periodos de más de una semana o de 2 semanas en los que las temperaturas son muy altas. Eso coincide con estas olas de calor en las que además no había ninguna precipitación. Si lo comparamos además con la evapotranspiración, que es la que tomamos de referencia también para calcular las necesidades hídricas, vemos que la línea es constante durante toda la temporada de riego. Si ahora nos fijamos, bueno, esto simplemente es el ensayo y aquí he querido hacer el momento en el cual ocurrió el riego de supervivencia. Lo he querido marcar para así que se vea. Fue el 11 de agosto y en este momento, mientras que para el otro tratamiento vemos como el riego deficitario controlado se ve muy bien, ¿no? Vamos aumentando el agua que aplicamos hasta llegar pasado el envero y ya lo vamos hasta el momento final de vendimia mucho más estable. En el caso del rojo, o el que es el de supervivencia, tuvimos que aplicar ese riego y la vendimia la tuvimos que adelantar. Llegó a los parámetros que habíamos establecido mucho antes. En tanto al agua que se aplicó para la evapotranspiración, llegaron a envero en el mismo momento, los dos tratamientos, eso es importante. Ver que fueron 147 milímetros para el que era de riego, en este preenvero en el que no queríamos un estrés severo, frente a 0 para el de supervivencia. Y luego los 9, que fueron los que aplicamos, como he dicho, en la primera o el 11 de agosto, y 63 durante ese periodo para el postenvero del de regadío, porque sí que podíamos aplicar un déficit. Sí, esto viene a ser para que nos hagamos una idea del agua que hemos aplicado, porque muchas veces hablar de metros cúbicos, hablar de cuánta agua aplicamos, si no sabemos cuánta demanda hay, no nos dice nada, ¿no? Es un valor que no sabemos si es mucho, es poco, tenemos que ver en el balance nuestro cuánto es. Claro, bueno, intuimos que 0 es poco siempre, eso da igual lo que pase, entonces lo que sí que vamos a ver es que satisfacemos en este preenvero, que no queremos tener un déficit, un 41% de la evapotranspiración de referencia. Y en cambio en el postenvero un 26%. De manera total, si se hubiese hecho un déficit constante, que es lo que han mostrado antes en Badajoz, ellos satisfacían un 30%, nosotros un poco más. Aplicamos un 35% de lo que es la evapotranspiración si se hubiese hecho constante. Pero en nuestro caso no nos interesa que sea constante, sino que no haya déficit en preenvero. Seguimos. Y bueno, sí. Sí. En esta simplemente era que cuando se hace, hay que tener, esto simplemente es el agua aplicada de la evapotranspiración, hay que tener también en cuenta en muchos casos la precipitación efectiva. Si tuviésemos una precipitación, es esperable que si cambia la precipitación efectiva vayamos a tener unos resultados diferentes, sobre todo para un tratamiento como el secano, el cual que tengamos tantos periodos sin nada de lluvia, pues va a repercutir que la aplicación es 0. Si hiciésemos esto mismo, evidentemente en Lugo, como va a haber muchas más precipitaciones, pues su secano igual les estaba funcionando de otra manera. Por eso también es intentar romper esa idea que tiene la PAC a veces de encapsularnos, ¿no? De hacer muchas casillas iguales para todos e intentar individualizar y que cada agricultor entienda en su situación qué es lo que tiene que hacer para mejorarlo. Sí, como indicador de referencia del estado hídrico de la planta, tomamos el potencial de tallo medido con cámara de presión. Aquí tenemos los 5 tratamientos. Bueno, es una foto de los compañeros porque estoy aquí, pero como en todos somos muchos haciendo estas cosas. Y medir el potencial de tallo a mediodía en Lleida a 35 grados, pues hay que poner foto también de la gente que está sufriendo. Aquí se ven los 5 tratamientos que tenemos, son 3 de riego, el que sería labrado, que es azul con el punto amarillo, el alterno con el verde grisáceo y el verde fuerte para el que es riego con la cubierta total, y lo mismo en todas las gráficas va a ser para el rojo con amarillo labrado, y ese de supervivencia y ese de supervivencia y alterno para el que es más grisáceo. Vemos que el impacto que tiene es principalmente que estemos hablando de un riego supervivencia secano y un regadío. La diferencia es brutal entre ellos, no hay ninguna diferencia. Aquí sí que quería destacar, nuestra temporada de riego empezó el 12 de junio y hasta ese momento todo se estaba manejando igual, no habíamos empezado a regar el tratamiento de riego, entonces todo se daba en la misma situación. Sí que se vio, previo a esa medida, el día antes de empezar el riego, que el tratamiento que tenía un valor de potencial más bajo, que no lo tenía cuando se hizo con suelo saturado en mayo, pero sí 15 días más tarde, fue el que tenía cubierta, lo cual nos hizo pensar que existía una tendencia al tratamiento
de regadío, en el momento en el que el agua va siendo menos disponible en el suelo, a tener una competencia por los recursos. Por lo tanto, en ese momento, que es mayo, junio, cuando la cubierta sí que está activa, la cubierta necesita agua y puede competir por los recursos. Entonces, esa hipótesis de que pueda competir la cubierta cuando está activa, sí que se vio que podía ser real. Luego vimos que esto se repetía en más momentos, particularmente cuando a partir del envero empezamos a reducir la dosis que dábamos, otra vez se veía una caída más fuerte en el que tenía cubierta frente a los otros dos tratamientos. Sin embargo, claro, no nos importa tanto que ocurra en este momento como sí que nos importa un déficit en esta primera etapa. El que hubiera una caída muy fuerte en la primera parte de la fenología, en ese preenvero, sí que puede tener un impacto que vaya a condicionar tanto la calidad como la producción en todo el año. Mientras que unas caídas que puedan ser similares o incluso en alguno más, ¿no?, mayor diferencia entre los tratamientos, no tiene por qué suponer un impacto directo sobre la producción o la calidad en ese momento. Lo que sí que vimos es que de manera continuada, ¿no?, el azul con el punto amarillo, que es el riego con labrado, tenía un valor que estaba por encima, o sea que tenía un estado hídrico que no se veía tan penalizado, con valores de potencial que están siempre más próximos a cero e indican que hay menos estrés. De manera normal, entonces, si hacemos un promedio para los diferentes apartados, vemos que no existen diferencias significativas, ¿no?, y sí que se ven en el postenvero, ¿no? En el preenvero diríamos que está todo igual, y en el postenvero que el que tiene cubierta sí que tiene una demanda. La cubierta encima en este momento ya estaba prácticamente agostada, entonces podríamos entender que el impacto que tiene no es fuerte. Pero aquí sí que cabe destacar que no nos deberíamos de centrar tanto en esta tabla en sí, preenvero y postenvero, sino esa medida primera inicial en la cual un déficit, aunque sea puntual en estados fenológicos muy sensibles, sí que van a poder tener una repercusión negativa, aunque en un valor promedio, midiendo cada semana, al final ese valor pueda verse muy diluido. Entonces sí que queremos destacar ese cuidado que habría que tener en esa primera fase. Para el segundo tratamiento, el de secano o riego de supervivencia, lo que observamos es que son muy parejos y de manera, a veces, por ejemplo aquí tras la vendimia, que hubo unas lluvias, vemos que el tratamiento que se recuperaba más era el que tenía la cubierta alterna, lo cual era lo contrario que nos estaba pasando en el de regadío, y nos sorprendía porque nuestra primera teoría era que incluso una cubierta alterna, cuando hay tan poco recurso, podría tener un impacto en la disponibilidad de agua para la planta. Sin embargo, el resultado fue el contrario. Claro, esto nos hizo pensar que podríamos decir que aquí la cubierta no estaba penalizando el estado hídrico, o sea que es lo contrario a la hipótesis que teníamos al principio. Y esto, sí, nosotros, bueno, aquí sería lo mismo, en el cual sí que vemos que las diferencias entre ellos son muy, muy bajas y continuas, pero por acumulación sí que hay, pero más o menos están en el mismo estado hídrico ambos. Pero eso, estaría más estresado en este caso el labrado que el alterno. Y lo mismo se ve, eso son medidas que hemos hecho con la cámara de presión. Si lo hubiésemos hecho con en continuo, también antes me ha gustado lo de buscar herramientas que sean fáciles de entender por todos o que puedan ser trasladables a campo. Nosotros también evaluamos el estado hídrico de la planta de manera continua para así tener el valor al alba y al mediodía, y esto sería la diferencia entre el riego labrado y el de supervivencia labrado. De manera que los valores por los que nos estamos midiendo es, como he dicho antes, llegamos a valores mínimos de menos 1,5 en varios momentos, y aquí es el momento en el que decidimos aplicar el riego. Por otro lado, ¿no?, el que estaba siempre regado, pues tenemos valores mínimos pues por menos 10, menos 9, que son valores que indican que no tenía ningún tipo de estrés. Entonces, a nivel de acumulado, sería esto mucho mejor siempre que no trabajar con la media, como hemos visto antes. Estas herramientas nos proporcionan esa información y, de hecho, si pones lo anterior, la sensibilidad vemos que es muy fuerte de estos cambios que se ven como tras el riego el valor al alba sube de manera directa y luego los valores mínimos están muy influenciados por el DPV. Lo mismo se observó con la conductancia estomática, ¿no? Dos tratamientos muy diferenciados, más allá de por el uso de la cubierta, ¿no?, porque tuvieran agua para regarse en función de unas necesidades primero cubiertas siempre en vero o de un déficit controlado en post, y en cambio para el que estaba en supervivencia son valores muy bajos y en caída.
Entonces, si como resultado preliminar nos preguntan si funciona o no la cubierta, que es al final lo que muchas veces quiere todo el mundo, nosotros lo que veíamos era que en condiciones de regadío podría existir una competencia hídrica y que deberíamos de tener cuidado al principio de la campaña, ese momento muy corto pero fundamental de cuándo empezar el riego podría suponer un cambio o un estrés indeseado para esas condiciones, o sea que sí que lo deberíamos de evaluar. En cambio, en condiciones de secano veíamos lo contrario, ¿no? Veíamos que a veces tras la lluvia se recuperaba más la cubierta alterna que el labrado. Y esto se debe por el suelo que tenemos. Nuestro suelo es muy pedregoso. Entonces, claro, hicimos una validación con un infiltrómetro de cómo el agua, cuando había una lluvia, se podía ver en el suelo. Y lo que vimos es que, como nuestro suelo es tan pedregoso, la realidad es que cuando está labrado, la infiltración es altísima. De manera que ese agua llega y aunque sea muy fuerte la lluvia o sea una lluvia que en teoría debería de estar en el suelo, de ser almacenada durante bastante tiempo, se pierde. Y el hecho de tener la cubierta, en este caso alterna, lo que generaba era reducir muchísimo el valor. Es verdad que la infiltración, como he dicho ahí, tiene muchísima variabilidad, pero en este caso lo estábamos midiendo para intentar evitar los problemas que hubiera de diferencias incluso en áreas muy pequeñas, en el tratamiento que es alterno a un lado y a otro. Esto quiere decir que estábamos midiendo la infiltración para la misma cepa a una distancia de 2 metros un punto de otro. Entendíamos que las características del suelo deberían de sí poder ser comparables. Y claro, esta diferencia en tanto a simplemente tener o reducir el drenaje es lo que generaba el impacto. No tenía por qué ser una cubierta viva. Entendemos que cualquier herramienta que evite que haya un drenaje excesivo en un suelo muy pedregoso iba a mejorar el estado hídrico de la planta. Por ver los datos de producción asociados a estos tratamientos, los mismos tratamientos otra vez, lo que hay que destacar es el impacto tan fuerte que tiene no regar. Claro, al final que estamos viendo que estamos produciendo 2,5 kilos frente a 5. Claro, es una producción de la mitad, y no solamente es que producimos la mitad, sino que a nivel de gramos por racimo tenemos racimos de 70 gramos. Esto lo que nos indica es que la producción que teníamos era una producción muy afectada, ¿no? Incluso vemos que sí que tenemos mayor número de racimos por cepa, y esto se puede ver, como antes han dicho, a que el mildew pudiera haber afectado mucho más las cepas que al final vegetativamente tenían una canopia más densa que no las que tenían un déficit, que al igual que se veía muy afectada la producción, ¿no? La uva estaba ya incluso con ciertos rasgos de que podía estar empezando una pasificación, también tenía un impacto de menor crecimiento vegetativo. Si vamos a la calidad, lo mismo, se ve muy influenciada, de manera que para el de regadío, para todos ellos, siempre es mayor el peso fresco de valla, el peso seco. Y aunque sea la materia seca parecida, claro, la referencia que vamos a tener es de unas bayas que en este caso tienen mayor calidad. En tanto a los sólidos solubles, todos están en un mismo rango porque se hacía la vendimia en función de los sólidos solubles. Entonces nosotros elegimos el momento debido a ese valor, y sin diferencias en otros parámetros. Sin destacar el valor inferior para el pH que tuvieron los tratamientos en riego de supervivencia, y que entendemos que los 25 o 24,5 grados Brix que llegaban el tratamiento de vendimia de secano lo alcanzó antes, 17 días antes que el de regadío, pero no tiene que ser por una maduración, sino que igual se debía simplemente a una pasificación. Estaba tan estresado que era una concentración de azúcares, no que se crearan más, sino que al reducir el agua la concentración era superior. Esa es la hipótesis que tenemos. En tanto al crecimiento vegetativo, lo mismo, se va a ver muy influenciado, con menor crecimiento vegetativo medido como radiación, aquí es un porcentaje, en FIPAR es la radiación interceptada fotoasimilable, ¿no? La que está en la longitud de onda utilizada por la planta. Y vemos que va en línea con el estrés que han padecido. El tratamiento que más estrés tiene, o los de supervivencia secano que tienen más estrés, tienen una menor radiación de luz que el que es más grande, como puede ser el de riego. ¿Qué nos queda todavía? Evaluar la poda de invierno, que al final va a ser el valor que nos va a decir de verdad cuánto crecimiento vegetativo había. Y también aquí tengo unas fotos de cepas que tenemos con mallas para determinar el área foliar de esas específicas cepas y poder referenciar al resto de la parcela.
como resultados preliminares para acabar, decir que evaluar el estado hídrico es siempre necesario. Al final, el poder cuantificar el estrés que estás aplicando es la estrategia para saber si tu agua es suficiente o no. Dar volúmenes de agua no siempre, como cambian tantos factores, ¿no? El suelo, la variedad, las condiciones climáticas, un año muy lluvioso como ha sido este y otro que no. Eso va a seguir cambiando, sin embargo, saber que tenemos umbrales que sí que penalizan, eso sí que es mucho más estable, entonces eso lo recomendamos. Y en tanto a seguir trabajando en las cubiertas, decir que sí que hemos observado o que hay que prestar atención a esas cubiertas durante la primera etapa, ese momento en el que puedan tener una competencia fuerte. Y con respecto a en secano, si en suelo pedregoso tienen una mejora, sí, pero decir que la producción que hemos tenido en secano no es viable. Entonces, plantearnos que nos puede ayudar tener una cubierta alterna para que así, si llueve, tener una mayor retención de agua, sí que ayuda, pero la producción que se consigue y la calidad no es para que nadie pueda ganarse la vida haciendo eso. Entonces, también deberíamos de plantearnos estas herramientas a quién están ayudando, ¿no? Si es algo que lo único que genera es que mejoremos un valor, pero que no podamos producir. Entonces también hay que, muchas veces, el dato analizarlo desde esa perspectiva. Y nada, son resultados preliminares y seguiremos trabajando para confirmarlos. Muchas gracias.